lo que hemos reflexionado, las preguntas que tenemos. Vamos a ver si vamos respondiéndola con algunos videos que yo voy a poner. Tomen mucha atención. Yo voy a compartir la pantalla ahora. Y continuamos con el programa de hoy. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, eso lo sabemos. Vivimos en un mundo donde los conflictos ya no respetan fronteras y los crímenes no ocurren en espacios concretos, sino cada vez más en Internet. Un mundo cambiante, cada vez más digital, con autos que se manejan solos, drones, aparatos voladores que llevan medicinas a lugares remotos, impresoras que en unos minutos pueden crear desde armas hasta órganos humanos. La rapidez con la que está cambiando el mundo de hoy hace que pronosticar el futuro sea un ejercicio muy arriesgado. Pero a eso se dedica mi invitada de hoy. Se llama Amy Zalman y es la presidente de la Sociedad para el Futuro del Mundo. Es decir, es una agrupación de los profesionales cuyo trabajo cotidiano es pensar hacia adelante y tratar de desarrollar metodologías, sistemas, datos que permitan botear lo que nos viene. Ella es una profesional muy reconocida, ha tenido mucha experiencia, ha asesorado al gobierno y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ha también asesorado un sinnúmero de organizaciones civiles en temas de seguridad nacional y de pronósticos del futuro, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. Esta es mi conversación con la doctora Amy Zalman. Un comentarista dijo que el trabajo de los que pronostican la política, la economía, era hacer que la astrología luciese respetable. Era más respetable ser astrólogo que ser un futurista. Usted es futurista, usted es futurólogo. ¿Qué es lo que hace un futurólogo? Ayudamos a la gente a prepararse para lo que pueda pasar en un futuro. Los asesoramos para que tomen las decisiones correctas y puedan elegir sus propios futuros. ¿Cómo se hace eso? Hay una variedad de técnicas y métodos que se han ido desarrollando a lo largo de 2 generaciones. Algunos son modelos de predicción sumamente matemáticos, pero también realizamos actividades creativas para las que hay que dar rienda suelta a la imaginación. De hecho, la ciencia ficción es un tipo de actividad futurista. Los logros de quienes se especializan en anticipar grandes eventos que cambian el mundo no son muy buenos. Los especialistas no anticiparon la caída de la Unión Soviética, el auge de China, la caída de los precios del petróleo, en fin, una larga lista de grandes temas que transformaron el mundo no fue registrado por todos estos esfuerzos para tratar de anticipar el futuro. ¿Cómo explica usted eso? Se debe a que en realidad su trabajo no es pronosticar el futuro. Así es, siempre se nos va a escapar algún elemento. El trabajo de los futurólogos es en cambio ayudarnos a entender los posibles escenarios que pueden darse en un futuro y luego quizás ayudar a las instituciones y a la gente a entender cómo prepararse para esos posibles escenarios. Usted se ha especializado y ha trabajado mucho en lo que se llama narrativas estratégicas. Son narrativas que tienen consecuencias. Explíquenme. Sabemos que los seres humanos creamos narrativas para explicar nuestra existencia, para explicar eventos importantes. Lo vemos en el cine, en la literatura, hasta en la ciencia. Tomemos, por ejemplo, la creación de una nación. Las narrativas que luego creamos sobre el nacimiento de esta nación, aunque no sean del todo objetivas o fieles a la realidad, pueden ser tan importantes o hasta tener más impacto que lo realmente sucedió. Denos un ejemplo concreto. Un buen ejemplo es la narrativa estratégica creada por los Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En esta narrativa, Estados Unidos fue atacado por un iracundo mundo musulmán que estaba en contra de su cultura y de sus libertades. En realidad no se trataba del mundo musulmán, sino de algunos grupos extremistas, pero la narrativa se arraigó, y así los estadounidenses lanzaron 2 guerras en el Medio Oriente y tomaron una serie de decisiones basadas más en una narrativa que en las realidades políticas o sociales que definen el mundo. Usted también enfrenta hoy en día la narrativa del ejército islámico, del Estado Islámico, que también es una narrativa contraria, pero muy fuerte y que tiene consecuencias prácticas.
it's really widely attractive. Los grupos marginalizados suelen identificarse con narrativas como las del Estado Islámico, narrativas que ofrecen un propósito de vida a gente que no lo tiene, o que ofrecen la oportunidad de ser parte de algo heroico, de algo más grande. Y es que el Estado Islámico está utilizando el poder de las narrativas a su favor. Lo que hacen las narrativas es darle sentido a nuestras vidas. Son historias que nos dicen quiénes somos y hacia dónde vamos. Y para aquellos que no tienen claro hacia dónde van o quiénes son, narrativas como la de ISIS pueden ofrecer una alternativa. Eso es lo crucial. Feeling of identity. It's really crucial. Pero quiero conectar esto con su trabajo como futurólogo. ¿Qué narrativa, qué historia tiene usted en la cabeza que la ayuda a entender o le influencia su manera de pensar acerca de qué es lo que le viene al mundo? A good example of a story that I have. Un buen ejemplo es la narrativa del heroísmo individual. Durante los últimos 200 o 300 años ha habido una tendencia en nuestra sociedad a pensar que son los individuos los que hacen historia, los que generan cambios. Pero hoy hay cada vez más ejemplos de colaboración entre individuos, entre naciones y hasta en la economía. Así que creo que tenemos que crear más narrativas de colaboración que sean tan efectivas como las narrativas del heroísmo individual, que han definido nuestra sociedad durante tanto tiempo. Usted piensa en términos muy amplios sobre el mundo. ¿En cuál de las diferentes áreas del planeta cree usted que hay la mayor probabilidad de una desestabilización que afecte a todos los demás? Oh, that seems like an impolitic question to answer. Es una pregunta difícil de responder diplomáticamente, pero ciertamente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es muy preocupante y puede causar desestabilización en el resto del mundo, pues es una región que figura en las narrativas de muchos países. Hay grandes conflictos armados en África y en otras partes del mundo, pero ninguno acapara la atención de líderes como la situación en el Medio Oriente. For the rest of us, potentially. La doctora Amy Zalman es una futuróloga. Ella se ocupa de pensar en grandes temas que van a moldear el futuro, o cómo hacer para que el futuro no nos moldee a nosotros, que la humanidad logre tener un futuro mejor. Muchas gracias, doctora Zalman. ¿Qué opinión les merece? En este caso, ¿habían escuchado alguna vez de futurólogos o de la futurología? ¿Qué opinión les merece? ¿Quién puede ser un futurólogo con lo que hemos presentado aquí, una futuróloga? Bueno, que dice futuróloga, ¿no? Futuróloga, primera vez que escucho, pero por lo que puedo entender, podría entender es que una persona que está actualizada o en conocimiento de los acontecimientos que han estado pasando, ¿no? Actualmente o años atrás, ¿no? Como ella menciona, una narrativa, ¿no? Siempre menciona ella la narrativa. Sí. Carlos, después Alejandrina. Sí, usted preguntaba quiénes son los futurólogos, ¿no? No está muy lejos pensar de que, por ejemplo, un economista puede ser un futurólogo, ¿no? Más o menos predice lo que va a pasar dentro de poco. Ya tenemos pronósticos de cómo va a ser la realidad después de esta pandemia, ¿no? Y son pronósticos que no se van a alejar de la realidad, que se evalúan a partir de lo que sucede ahora, ¿no? Y bueno, usted preguntaba también cuál es la importancia. Creo que es muy importante porque nos van a dar de alguna manera advertencia para tener previsiones frente a las situaciones de futuro, ¿no? Sí, pues. Sí, gracias, Alejandrina. Bueno, en verdad, la doctora Jamie, ¿de verdad podrá evitar que el futuro nos golpee? Yo no sé, no, la verdad, el único que puede evitar lo que nos va a pasar sería vamos a vivir de hecho lo que se nos viene, ¿no? Lo vamos a tener que asumirlo, pero nadie puede evitar lo que va a pasar. En verdad, eso creo. Sí, si me permiten, ¿cómo podemos vincular con lo que siempre afirma Stan en su artículo? ¿Quién es un teólogo? ¿Se acuerdan? ¿Qué debería ser el teólogo? ¿Cuál debería ser la preocupación del teólogo? Claro, estudiar las escrituras. Por supuesto, sí.
pero específicamente, más principalmente, un teólogo, ¿se acuerdan? Está atento a la realidad, ¿no? Está conectado con su realidad. Saber ¿No? leer la realidad. Claro. Saber leer la realidad, ¿recuerdan? Se afirma bastante, saber leer la realidad. Yo pregunto, ¿cómo el teólogo o la teóloga puede saber leer la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad, como decía bien Carlos y preguntaba, es compleja, ¿no? Es difícil, muy difícil, no es fácil, mejor dicho, comprender esta realidad, es decir, manejarnos en este contexto. ¿Cuál es el contexto actual en el cual vivimos en el siglo XXI? Claro, el artículo de Juan Stan estaba escrito justo en la víspera del nuevo milenio, es decir, hacia en 1999, entrando a los mítines de ustedes. Es un artículo antiguo, pero que actualizándolo, y de hecho ustedes en su resumen lo actualizaban, de todas maneras, Juan Stan, teólogo, el escritor, como ustedes saben, hizo un comentario del Apocalipsis, son 4 tomos que pueden leer, muy interesante, ¿no? La primera tarea de un teólogo, de una teóloga, es leer la realidad. ¿Cómo va a leer la realidad? Sabiendo de su realidad. ¿Y cómo podemos saber de nuestra realidad? Ese es un reto importante, interesante, en todos los ámbitos del saber, en todas las disciplinas que tenemos en nuestro tiempo para interpretar la realidad. Un sociólogo interpreta la realidad, un biólogo interpreta la realidad, un psicólogo interpreta la realidad, un tecnólogo médico interpreta la realidad, un filósofo interpreta la realidad, un agrónomo interpreta la realidad, es decir, todos interpretan la realidad. Pero hay quienes, habiendo estudiado esta disciplinas que interpretan la realidad, no interpretan la realidad y solamente interpretan su propia realidad con un fin. Es decir, con el fin de la autosatisfacción, con el fin del individualismo, con el fin del bienestar propio solamente. Y hasta ahí se queda, nada más, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el reto que tenemos. No sé si José Brisi y Joel quieren decir algo al respecto del video, ¿no? Si no, está bien. Sí, Joel. Sí, pastor. Bueno, no había escuchado así propiamente el futurólogo, pero... Se te escucha lejos, Joel. Sí, no había escuchado mucho sobre los futurólogos, pero entiendo que ellos se basan en modelos matemáticos de la data que van recogiendo, ¿no? Pero su campo de acción es limitado. No creo que ninguno de ellos haya predicho la situación actual que estamos viviendo. No tenían datos para ello. Creo que el teólogo tiene un recurso más que la revelación de Dios, ¿no? Muchos cristianos tienen como versículo favorito Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que por ahí tenemos que empezar a buscar respuestas. Es como Daniel también, ¿no? Fue instruido en toda la ciencia, pero en esa ciencia no encontró respuesta. Encontró respuesta solamente en Dios. Y tenemos que aprender el cómo, ¿no? Por eso estamos... Creo que este curso nos va a ayudar en ese sentido. Sería sobre el futuro próximo, a mediano, el futuro próximo, el futuro mediano y el futuro lejano, ¿no? Hacia dónde, qué es lo que queremos saber. Pero sobre la realidad actual sí hay una responsabilidad y ahí nos ayudan las ciencias, por supuesto, y la experiencia de vida. Sí, José, ibas a decir algo, José Brisis. Bueno, no, escuchando el video un poco escuché
acerca de los acontecimientos que sucedieron, ¿no? De las Torres Gemelas, nadie lo predijo, ¿no? Y basándose en la futurología, creo que, bueno, estaba viendo aquí en Google acerca de ese término, futurología, que son estudios que se basan en, como la misma palabra lo dice, que se basan en predecir acontecimientos que van a suceder, ¿no? Yo creo que es imposible, imposible ver lo que va a suceder y solamente, como dice Joel, ¿no? Basarnos como cristianos, tenemos que basarnos en la Biblia solamente, en lo que Bien, está escrito en las gracias. Escrituras. Gracias. No sé si alguien más quiere recalcar algo. Bueno, pienso que también esta futuróloga se podría decir que podría deducir, pero no confirmar, ¿no? Y solamente se puede confirmar mediante la Biblia. Bien, bien, gracias. Gracias. A ver si algunas preguntas, inquietudes que ustedes han formulado, podemos contestarlas con el próximo video, que dura más, pero créanme que es muy interesante y nos ayuda también a comprender nuestra realidad y el futuro que está por venir. Y podemos comprender también quién es un futurólogo, ¿no? O una futuróloga. Voy a compartir entonces ahora mi escritorio. Y ahora sí voy a poner, es Oppenheimer, algunos de repente lo conocen, es muy reconocido, alguien que escribe libros sobre tecnología y sobre los acontecimientos actuales y futuros también, sobre política, economía, sobre realidad virtual y en fin, ¿no? A ver, vamos a ver, y yo voy a ir cortando según los temas que él va a ir tocando y podemos ir comenzando de a uno. Señor Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Autos voladores en varias ciudades tan pronto como dentro de 3 años. Maestros y maestras con inteligencia artificial en los próximos 5 años. Colonización de otros planetas tan pronto como dentro de los próximos 10 años. Todo esto parece ciencia ficción. Muchos de ustedes deben estar levantando las cejas y diciendo que vienen escuchando estos pronósticos de hace muchísimo tiempo y nada de esto ha pasado. Pero acaba de salir en Estados Unidos un nuevo libro llamado The Future is Faster Than You Think. El futuro es más rápido de lo que piensas. Y su autor principal es Peter Diamandis, uno de los futurólogos más conocidos de Silicon Valley. Es el fundador de Singularity University y al mismo tiempo inversor en varias empresas de alta tecnología dedicadas, entre otras cosas, a colonizar el espacio y aumentar la expectativa de vida humana a 130 años. ¿Escucharon bien? Muchos de ustedes que han leído mi libro Sálvese quien pueda sobre el futuro del trabajo en la era de las computadoras inteligentes seguramente reconocen su nombre porque lo entrevisté muchas veces para ese libro y lo cito en varios capítulos. Ahora, él, en su nuevo libro, Diamandis hace unas predicciones asombrosas. Cosas que van a pasar no en 20, 30 años, no, en un futuro muy, pero muy cercano, en los próximos 2, 3, 4 años. Y antes de que muchos escépticos me escriban diciendo que Diamandis está soñando despierto, déjenme decirles que si alguien se hubiera dicho a ustedes hace apenas 15 años que tendríamos telefonitos inteligentes que nos pueden responder cuando les preguntamos cuál es la capital de Afganistán, o que tienen aplicaciones que nos permiten hacer llamadas gratuitamente a Europa o a China o a cualquier parte, le hubiéramos dicho que está loco de remate. Sin embargo, todas esas cosas son cosas que ya usamos todos los días y las tomamos por normales, por naturales. Hemos anestesiado nuestra capacidad de asombro. Sale una de estas nuevas novedades al mercado, nos sorprendemos durante 1 o 2 días y al rato las adoptamos como si fuera lo más normal del mundo. Entonces, yo por lo menos escucho a algunos futurólogos de Silicon Valley como Diamandis con mucha, pero mucha atención. Los tomo en serio, porque en muchos casos, no en todos, claro, pero en muchos casos,
terminan teniendo razón. Vamos directamente a la entrevista que estoy seguro que les va a fascinar. Veamos. Peter Diamandis, muchas gracias por estar con nosotros. Peter, en tu libro El futuro es más rápido de lo que piensas, tú hablas de varios cambios que se vienen muy, pero muy pronto y que van a afectar nuestra vida diaria. Veamos algunos de ellos. El libro empieza hablando de los autos voladores. ¿Cuándo vamos a ver los autos voladores y cuál va a ser el futuro del transporte en general? Bueno, el transporte realmente va a cambiar mucho en la próxima década. Es difícil recordar que hace apenas 100 años teníamos caballos y carretas, y en el transcurso de una década el automóvil entró y cambió todo, cambió el lugar donde vivía y trabajaba la gente. Lo mismo está sucediendo ahora. Ya tenemos autos autónomos que se manejan solos, listos para entrar en funcionamiento ahora mismo. Pero además, los autos autónomos, que son probablemente 4 veces más baratos que tener un auto, te permiten dormir en la parte de atrás, jugar videojuegos, tuitear, hacer lo que quieras. También vamos a tener autos voladores, autos de propulsión eléctrica, que despegan verticalmente y se desplazan horizontalmente. Se están invirtiendo actualmente alrededor de 1.000 millones o 2.000 millones de dólares en el desarrollo de autos voladores. Todos los fabricantes de automóviles, todos los principales fabricantes de aviones, están trabajando en esto. Uber Elevate, que es el programa de movilidad aérea de Uber, planea estar operativo en Los Ángeles y Dallas para el año 2023. Por lo tanto, todo esto puede significar cambios en las ciudades, un cambio de en dónde vives y dónde trabajas. Eso significa que podrás vivir más lejos del centro de la ciudad, tener una casa mucho más grande por mucho menos dinero, y aún así estar en el centro de la ciudad en 10 minutos. Será un futuro de transporte increíble. A ver si entendí bien. Tú dices que todo esto va a pasar en apenas 3 años. Los carros autónomos, los robocarros, si quieres llamarlos así, o robotaxis, todo eso ya se está implementando en este momento. Ya están en Arizona con Waymo, la división de autos autónomos de Google. Lo veremos en casi todas las ciudades importantes dentro de los próximos 3 o 4 años. Los autos voladores comenzarán a moverse en Los Ángeles, en Dallas, en 2023. Entonces, en los próximos 10 años, esta década de 2020 a 2029, veremos un cambio en la forma en que nos transportamos. Los niños y adultos mayores que ya no pueden conducir van a tener movilidad completa. Van a poder subirse al automóvil autónomo o incluso al automóvil volador y decir, llévenme a la casa de mi amigo, y llegar allí bastante rápido. Estas cosas ya no son ciencia ficción y vamos a comenzar a verlas implementadas en los próximos años. Pasemos a otro. Bien, ¿qué les parece? Interesante. Sorprendente, profesor. Miren, esto es realidad, esto no es ficción. Lo que sucede es que estamos apartados, por supuesto, no es nuestro campo de acción ni de investigación, por lo tanto no estamos al tanto de lo que está pasando y sucediendo en otras partes, pero como ustedes saben, todo lo que sucede en cualquier parte del mundo y ahora mundializada la realidad, porque cuando en Wuhan alguien comete o alguien trae murciélagos con contaminación y contaminan a los otros animales allí, los cuales se comen, por decir si fuera así, que se ha producido el coronavirus, en fin, llega hasta nosotros, que estamos muy lejos de Wuhan, de China. Así que no solamente la pandemia, no solamente se comunica la pandemia, el virus, sino también lo que se está investigando, y el producto de ellos son nuestros smartphones, por ejemplo, nuestros teléfonos inteligentes y las computadoras, y en fin, ¿no es cierto? Entonces es una realidad. Ya pensé que ibas a hablar, José Mauricio. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor, sí se puede ver, ¿no? Lo que el hombre está haciendo, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el teólogo a quien le hemos estudiado, dice, Stan se llama, ¿no? Dice, ¿no? El hombre será como Dios. No, sino para el negativo, ¿no?
Ajá. Habría que precisar, Alejandrina, qué es ser como Dios, es decir, cuando un hombre aspira a ser Dios, es decir, qué es lo que está aspirando. Aquí lo que vemos es una mejora de la vida, como decía Brici, ¿no? José Brici cuando hablaba de la tecnología, por ejemplo. Y nuestro reto aquí es cómo la teología puede entender la tecnología y a partir de la realidad que es la tecnología, comunicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Precisamente, miren, hace tiempo, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, yo comencé en la iglesia, no habían los aparatos electrónicos que ha habido después. Y lo que teníamos es una pandereta, una guitarra, y cantábamos y añorábamos, y poco a poco vinieron los equipos, y poco a poco vinieron el multimedia, y en fin, y ahora no es posible tener un culto si no hay multimedia. Estoy exagerando, por supuesto, no es necesario que haya, pero, por ejemplo, andamos con celulares. Yo, por ejemplo, voy con el celular de mi habitación al comedor, del comedor a la cocina, de la cocina a la lavandería, donde sea. Salgo a comprar, voy con el celular. ¿Se dan cuenta? Habría que reflexionar, ir reflexionando y pensando. Y no estamos hablando de algo pasado, estamos hablando de hoy y estamos hablando también del mañana. Vamos a seguir con el video, porque hay mucho más. Otro de los temas de los que hablas en el libro. En el libro hablas de cómo la educación va a cambiar radicalmente en los próximos años. Cuéntanos un poco sobre eso. Es un gran punto. Hay dos industrias que se van a transformar dramáticamente esta década, la salud y la educación. El sistema educativo de hoy, y tengo dos niños de 8 años en segundo grado, así que lo veo desde su perspectiva, realmente no ha cambiado en 50 o 100 años. Hemos creado un sistema educativo que está diseñado para la era industrial, donde necesitábamos capacitar a futuros trabajadores para que hicieran tareas repetitivas una y otra vez. Tenemos una campana cuando los estudiantes se mudan a la siguiente aula. Tenemos pruebas estandarizadas y eso ya no es lo que necesitamos para la educación. En educación hoy necesitamos que los estudiantes encuentren su pasión. Necesitamos que los estudiantes se motiven a sí mismos. Necesitamos que los estudiantes aprendan a contar historias, a tener empatía. Necesitamos reinventar el sistema educativo para que no se centre en los maestros, que es lo que tenemos ahora, donde una persona inteligente hablaba con un grupo de 50, donde la mitad no entiende nada y la otra mitad están aburridos. Comenzaremos a usar estas tecnologías para cambiar la forma en que educamos a nuestros hijos, donde el mejor maestro del mundo será la inteligencia artificial, que conoce las habilidades lingüísticas de cada uno de nuestros hijos, conoce el color favorito de ellos, sus estrellas del deporte, sus estrellas de cine, y que personaliza la educación. Imagínate en el futuro, ya sabes, si quieres aprender sobre la historia de Londres y te pones tus gafas de realidad virtual y estás en el viejo Londres y puedes caminar y conocer a la reina Isabel y conversar con ella. Y se convierte en eso, en lugar de leer sobre eso en los libros, lo cual también es genial, pero ahora puedes experimentarlo. Y cuando experimentas algo, recuerdas 10 veces más de lo que acababas de leer. Por lo tanto, la educación se volverá personalizada y experiencial. Pero ¿cómo va a suceder eso? Porque la educación depende en gran parte, en buena parte de los gobiernos, de la burocracia, de los sindicatos de maestros. ¿Cómo puede cambiar todo esto? Es una gran pregunta. Y es cierto, tenemos un sistema educativo muy arraigado y políticamente estructurado. Y quiero que imagines que hubo un punto en el que teníamos bibliotecas. Y recuerdo haber ido a la biblioteca a buscar mis libros o informes de libros, cuando ese era el caso. Y yo iba a la biblioteca con la esperanza de que tuvieran el libro correcto que yo necesitaba. Y si no, tenía que pedirlo para que viniera unos días después. Y así, yo pasaba días tratando de obtener información. Cuando por fin obtenía el libro, tal vez no tenía la información que yo necesitaba. Hoy me demoro 10 segundos. Lo busco en Google y lo tengo al instante. Y ya no voy a las bibliotecas. Ya sabes, muy pocas personas lo hacen. Tenemos acceso a toda la información del mundo a nuestro alcance. Entonces, quiero que imaginen un futuro en el que la educación que recibimos digitalmente será mucho mejor de lo que se obtiene en la escuela. Habrá una disrupción,
Y la disrupción no ocurre porque alguien pida permiso. Ocurre porque un producto nuevo es 10 veces mejor que el producto. ¿Qué va a pasar con los maestros cuando el mejor maestro o la mejor maestra sea la inteligencia artificial? ¿Se van a quedar sin trabajo? Hoy día, los maestros tienen un trabajo extraordinariamente duro. Quiero decir, solo pienso en que los mejores maestros tienen que jugar a ser mamá y papá, consejeros, amigos y educadores. Es extraordinariamente difícil. Y una vez más, estos maestros están tratando de cuidar a los niños distraídos, mientras los niños inteligentes están aburridos. A donde nos dirigimos es a la colaboración, es la cooperación entre el profesor y la tecnología. Por lo tanto, los maestros seguirán siendo parte de la educación, con seguridad, para la inspiración humana y para comprometerse y crear una conexión humana. Pero tener una conferencia de un maestro durante una hora no es el mejor uso de tiempo. Al igual que en el campo de la medicina, hacer que un médico ingrese la información de un paciente y registre números y haga cosas que una computadora puede hacer mucho mejor. Prefiero que el médico hable con el paciente, con la esposa o el esposo y le explique lo que está sucediendo. Será la cooperación entre la tecnología y los humanos durante la próxima década lo que mejorará todo. Lo hará más barato, lo hará más seguro, lo hará de mayor calidad y lo convertirá en una experiencia aún más humana, porque el humano puede hacer lo que el humano hace mejor. Debemos automatizar las cosas aburridas y humanizar las cosas importantes. Bueno, ahora el tema ha sido la educación. ¿Cómo sería la educación en el futuro? Pero nuevamente, no es imaginación. Nuevamente, no es ciencia ficción. Por ejemplo, aquí hemos escuchado de la realidad aumentada. Hace tiempo había un programa, creo que se llamaba Encarta, en donde habían hecho una recreación de un palacio de la época persa, no sé si era después de Ciro, en Persia misma, y uno entraba como los juegos, estos juegos que uno tiene, que hay juegos virtuales, ¿no? Uno va entrando a un escenario y va recorriendo el fin. Algo de esto se ha perfeccionado tremendamente. Ahora, ¿va a cambiar la educación? Se está hablando de cómo será la educación. Fíjense a este futurólogo, ¿qué opinión les merece? Pastor Daniel. Sí, adelante, José. Bueno, de alguna forma viéndolo, ¿no? Tiene razón. En el transcurso del tiempo, muchas cosas han ido desapareciendo. Por ejemplo, la cámara fotográfica ahora ya no tiene tanto auge, ¿no? Las cámaras, por la aparición del celular, de los celulares de alta gama, se han ido perdiendo, se han desvalorizado mucho. Y ahora él habla acerca de una frase que dice que la mejor maestra del mundo será la inteligencia artificial, ¿no? Y lo hace una pregunta, el que lo está entrevistando, ¿y qué pasará con los maestros? Bueno, él tiene su punto de vista, pero yo creo que en este aspecto los maestros tienen que estudiar nuevamente, ¿no? Para que puedan acoplarse a la tecnología también, ¿no? Como es un problema serio, ¿no? Esto es lo que está aconteciendo. Sí, José, termina, sí. Sí, pastor. Eso. Sí, yo pregunto a los demás, ¿es un problema o es un reto? Pastor, yo creo que cada reto trae su aspecto positivo o negativo, ¿no? Yo creo que de manera positiva va a afectar nuestro desarrollo, eso es innegable, pero va a traer sus situaciones negativas, ¿no? Mucho se habla en el tema de educación, por ejemplo, ya después de esta pandemia, cuando tengamos una nueva realidad, eso es lo que se espera, probablemente las escuelas van a dejar de tener esa efectividad, ¿no? Porque muchos van a ver esta opción del Zoom
y de las clases virtuales como una opción. Pero la desventaja vendría a ser que a largo tiempo, ese vínculo que se forma dentro de las aulas se pierda, ¿no? Y nos volvamos seres individuales, que reciben enseñanza individualizada desde sus casas, pero ese espacio de compartir se puede ver afectada, ¿no? Yo creo que hay cuestiones positivas como negativas, pero es una cuestión de, como dice usted, un reto de la cual tenemos que tener la mejor capacidad para enfrentar y afrontar, ¿no? Para asimilarnos en esta situación. Yo creo que esta pandemia también nos ha ayudado a que nos demos cuenta que vivimos otra época. Los que se han aferrado al modelo tradicional van a tener que ver que ahora y nos ha empujado a ver cuál es esa realidad actual, ¿no? La cual finalmente tenemos que aceptar y movernos en base a ella, ¿no? Eso es mi opinión, pastor. Gracias, gracias Carlos. Y lo que estamos haciendo es teología, estamos reflexionando a partir de una realidad actual, pero de una realidad también que va a venir, es una futura realidad, que no es que es plausible, sino que se va a dar, ¿no? Y ese es un reto muy importante. Quizás vamos a profundizar más, vamos a ir más cuando veamos lo que viene después. Lo que viene después es la realidad aumentada. Tenemos que ir a un corte. Más tarde del programa le vamos a preguntar a Peter Diamandis a partir de cuándo, a partir de qué año cree él que vamos a tener una expectativa de vida en esta década, y la extensión de la expectativa de la vida humana en unos 10 años, también en esta década. Sigamos viendo la entrevista. Peter Diamandis, ¿cuál es el futuro del comercio, de las tiendas, de los comercios minoristas, de la forma en que hacemos nuestras compras? La forma en la que hacemos nuestras compras está cambiando rápidamente. Amazon y el e-commerce han sido el protagonista de la última década, en la que han llevado a muchas de las tiendas minoristas a la quiebra, porque en lugar de subirte a tu automóvil e ir a algún lugar a comprar algo, simplemente entras por internet a Amazon, buscas lo que quieres, lo compras y aparece al día siguiente en tu casa. Es extraordinario, ¿verdad? Nuestro tiempo es nuestro activo más valioso. Comprar en el futuro va a cambiar de varias maneras. En primer lugar, lo que viene en esta década son los anteojos de realidad aumentada. Estas son gafas como las que usas normalmente, con las que puedes ver el mundo real, pero también puedes ver superpuesta en estas gafas una capa de información. Por ejemplo, si estás en un club nocturno y ves a tu amigo que lleva una chaqueta que te gusta o zapatos realmente hermosos, tus gafas de realidad aumentada tienen cámaras con una capa de inteligencia artificial que reconoce la marca de la chaqueta, reconoce el diseñador, y las gafas te muestran sobre la chaqueta la marca y el precio de esa marca. Entonces puedes hacer clic para comprarla en ese mismo momento. Por lo tanto, las compras van a convertirse en algo que estás haciendo todo el día. Solo depende de dónde mires. Eso suena un poco distante en el futuro. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos comprar esas gafas y podamos pedir ese smoking hecho a medida? Es cierto que parece que está lejos en el futuro, pero la realidad es que todas estas cosas ya han salido del laboratorio y las veremos en los próximos 2 a 5 años. Hablemos de otro tema de los que tratas en el libro, la industria del entretenimiento, el cine, las series de televisión, el arte. ¿Cómo está cambiando todo eso? ¿Qué va a cambiar? En mi libro, El futuro es más rápido de lo que piensas, hablo de un ejemplo en el que entras en tu casa, tu inteligencia artificial sabe que has tenido conversaciones muy estresantes a lo largo del día, con familiares o lo que sea, y comienza a ofrecerte contenido. Comienza a armar programas de televisión que sabe que quieres ver en ese momento para hacerte sentir mejor. Otra parte del entretenimiento será volver a esas gafas de realidad aumentada de las que hablábamos antes. Y cuando sales de tu casa con esas gafas puestas, y eventualmente serán mucho más estilizadas, podrás activar el modo de juego o el modo de entretenimiento. Y mientras tú caminas por la calle, podrás ver a los personajes de Star Wars caminando a tu lado o estarás jugando un videojuego mientras caminas. Hoy vemos esto con Pokémon Go en tu iPhone, en tu teléfono celular, y a mis hijos les encanta jugar. Están generando cerca de $900 millones, casi $1.000 millones en ganancias.
Así que esta realidad aumentada, las plataformas de entretenimiento y juegos con realidad aumentada han comenzado a explotar en el mercado. Eso suena como que vamos a vivir con esas gafas puestas todo el tiempo. Eso probablemente sea cierto. Cuando doy conferencias en todo el mundo y hablo ante miles de personas, una de las cosas que hago cuando estoy ante una gran multitud es preguntar cuántos de ustedes no tienen su teléfono móvil consigo. Y nadie levanta la mano. Nuestros teléfonos móviles están a pocos centímetros de nosotros todo el tiempo. Nos volvemos tan dependientes de ellos. Son parte de nuestro cuerpo, son una extensión de nuestro cerebro. Estos teléfonos móviles eventualmente desaparecerán y esas gafas se convertirán en su reemplazo. Esas gafas las usaremos para comunicarnos, para reunir información. Cuando tengamos una conversación, por ejemplo, me dirán tu fecha de cumpleaños, cuándo fue la última vez que hablamos, los nombres de tus hijos, lo que está sucediendo. Toda esa información me será entregada justo a tiempo y no tenerla será como estar desnudo. Entonces, sí, en la próxima década el teléfono móvil desaparecerá. Las gafas de realidad aumentada se convertirán en el nuevo dispositivo al que estaremos conectados porque hace que nuestra vida sea automática y mágica. Nos sentiremos desnudos sin tenerlos puestos. Podremos ver sin ellas el mundo real, que es genial, pero tendrán una gran utilidad para el trabajo, para el placer, para el entretenimiento, para nuestras relaciones. Eso va a transformar la forma como interactuamos con las personas. Bueno, no es lejano. Fíjense ustedes cómo el celular se ha vuelto nuestra compañera. Es posible que algunos, incluso yo conozco gente que se pone el celular, se ha hecho algo especial para el celular, de tal forma que ya no se olvide de aquí para allá. Otros, hay personas que lo llevan muy cercano en su pecho, por ejemplo, y en fin, ahora, de ahí a una gafas que te facilite la vida, no hay mucho trecho, pero por otro lado que ya está en el mercado. ¿Qué dicen? Respecto a lo que va a ser el futuro. Pero esto solamente en menos de una década. Es más, yo digo, ¿no? Ustedes lo van a ver, de hecho, pero algunos de nosotros todavía es posible que lo veamos. Pastor, tal vez comentar algo, ¿no? Me parece interesante mientras veía ese reportaje y me hacía acordar a una serie, ¿no? Una serie de anime que probablemente todos hayamos visto cuando éramos más pequeños. Goku, ¿no? Y en Goku vemos, cuando ellos vienen al planeta Tierra, usan una especie de rastreador, ¿no? Que funciona como comunicador y que da toda la información del terreno al cual ellos visitan. Y es una realidad, ¿no? Estoy viendo ahorita, por ejemplo, en qué año se creó Goku, es 1984. Y desde el 84 se tiene esta idea del futuro, ¿no? Y ese futuro es ahora. Y eso es lo interesante, lo sorprendente de que finalmente todas estas cuestiones que en un momento se pensaban que iban a ser sueños, son una realidad, ¿no? Sí, ¿se acuerdan del juego Pokémon, de los Pokémones? Que fue todo un boom y ahora ya sí, ahora es normal para muchos, ¿no? Y claro, yo nunca lo he visto, pero sí he visto cómo la gente y parecía que están locos, ¿no? Porque están jugando en el aire. Pero es una realidad, es una realidad. Ahora, todo esto, imagínense aplicado a la salud. ¿Y por qué es importante ver aplicado a la salud? Porque tiene que ver con el futuro. Y cuando lleguemos a ocupar otros planetas, que ya está también, ya está trabajándose, y hay compañías particulares que lo están haciendo, que hayan mandado, antes dependía de un gobierno, o del gobierno norteamericano, o del gobierno ruso, y después del gobierno chino, con el japonés. Ahora no, ahora hay compañías particulares, es decir, gente, empresas particulares que hacen su inversión e investigan y han hecho mucho más todavía que la NASA y que científicos tanto de Rusia, de Japón o de China, ¿no? Sigamos viendo para comentar y por favor comenten porque es muy importante. No es que nos estamos saliendo del tema, no.
estamos en el tema, estamos en el tema. Peter Diamandi, sigamos hablando de otro de los temas de los que hablas. ¿Cuál es el futuro de la salud? ¿Y cuál es la expectativa de vida que vamos a tener ya o en muy pocos años? El cuidado de la salud de hoy no es cuidado de salud, sino cuidado de la enfermedad. El sistema te cuida después de tu enfermedad, no te cuida mientras estás sano. Seamos claros al respecto, ¿sabes? Terminas en la sala de emergencia después de haber tenido un resfriado por un tiempo y luego descubren que tienes algún tipo de problema y te cuidan. El seguro de salud te paga después de tu enfermedad. El seguro de vida te paga después de tu muerte. Todo esto es completamente inverso. Necesitamos reinventar el sistema para que la atención médica te mantenga saludable, que el seguro médico pague para mantenerte saludable y el seguro de vida pague para mantenerte con vida. Todo esto está cambiando ahora mismo. La atención médica va a cambiar a un monitoreo permanente. Vamos a tener sensores y redes con una capa de inteligencia artificial que nos estarán mirando todo el tiempo, observando nuestro ritmo cardíaco, observando cómo estamos escribiendo, cómo estamos caminando, cómo estamos hablando. Y si comienzan a descubrir algún tipo de patrón, nos alterarán para ir a buscar la enfermedad. Si encuentran un cáncer o alguna enfermedad al principio, tienen una alta probabilidad de que sea tratada y curada. Las otras tecnologías que están surgiendo en este momento, que son sorprendentes, son la tecnología de edición de genes, tecnologías CRISPR e incluso la terapia genética. Y para muchas personas que tienen enfermedades genéticas, todo tipo de cosas, ahora tenemos las herramientas para comenzar a eliminar esas enfermedades, curarlas, asegurarnos de que tú o tus hijos no hereden esas enfermedades. Hay un progreso sorprendente en el cuidado de la salud. Estoy más emocionado por este tema que por cualquier otro. O sea, el cuidado de la salud va a ser más proactivo, va a estar más en nuestra casa, en sensores, en aplicaciones personales que vamos a llevar en la ropa o en el reloj, que en los hospitales. Sí, acabo de escribir un artículo sobre la idea de que en el futuro no serán los hospitales, los médicos o las compañías existentes. Las empresas que nos brindarán nuestra atención médica son las empresas de tecnología en nuestro hogar. Será Apple, será Amazon, será Google. Esas son compañías que conoces. El asistente virtual Alexa está en tu casa escuchándote mientras caminas. Y si tu patrón de pasos comienza a cambiar a medida que le hablas, lo notará. Tim Cook, el CEO de Apple, dijo recientemente que si miras hacia el futuro, en 20 años, verás que Apple será famosa por ser una empresa para el cuidado de la salud. Ya sabes, tu Apple Watch en un kit de salud, etc. Monitorean tu ritmo cardíaco y otros parámetros para que estas compañías comiencen a cuidarlo. No el sistema existente, que es muy costoso, muy burocrático y está muy averiado. Sí, ok, pero hablando de CRISPR y de la manipulación genética, ¿acaso eso no va a traer problemas éticos, grandes problemas éticos? Sí, esa es una gran pregunta, la moral y la ética de la edición genética. Pero eso es lo que quiero que pienses sobre nuestro cambio moral y ético con el tiempo. Yo soy de origen griego, mis padres eran de la isla de Lesbos. Si regreso 10.000 años a mi tatarabuelo y él está muriendo de una enfermedad cardíaca, y un hombre es golpeado en la cabeza con una roca y muere, y yo digo, voy a tomar el corazón de este hombre muerto y trasplantarlo a mi abuelo para salvarle la vida. Me habrían quemado en la hoguera por brujería, ¿verdad? Hoy es un milagro. Primero se pensó que la fertilización in vitro para tener hijos era inmoral y ahora es un milagro. Cambiamos con el tiempo. Por lo tanto, habrá un punto en el que permitir que tus hijos nazcan con una enfermedad genética que conocías y podía haberse evitado, se consideraría algo inmoral. ¿Te imaginas cuál sería el potencial de esto? Hablemos. Bien, quizás ahora toca más fibra, ¿no? Porque estamos ya con la intervención genética. No es muy factible y comprensible con un mínimo de criterio que sí, las personas pueden vivir 130 años. Fíjense ustedes, ahora es normal 80 años. Antes no. Ahora es normal 80 años, pero hay gente que llega a 100 años. Y eso sin el cuidado que se dice acá, de la medicina preventiva, que se está trabajando.
Y por otro lado, nosotros no, pero mucha gente sí, yo he escuchado, de aplicaciones en los móviles, es decir, en los teléfonos, para medir la presión, la tensión, los latidos, qué sé yo, medir muchos, para hacer monitoreo de las personas, por ejemplo. Ya se tienen aparatitos que se lo pone uno cuando va a hacer footing, por ejemplo, o cuando va a correr, y en fin, y mide todo en realidad. O sea, ¿qué distancia hay a lo que dice este futurólogo? Y cómo esto afecta a los principios de fe. ¿Qué dicen los teólogos? No sé si, ¿quién quiere hablar? Saben que se nota, ¿no? Cuando alguien quiere hablar, y no es porque yo adivine, sino porque acá sale el recuadro, cuando desactivan su micrófono. Bueno, sí, pastor. Aló. Joel, adelante. La gran pregunta que pone el mismo autor del libro que hemos leído, ¿no? ¿Cómo va a quedar la fe, ¿no? Cuando ya la tecnología comienza a resolver muchos problemas que antes solo se resolvía por la fe. Por otro lado, de todas maneras, el avance de la tecnología va a provocar cambios sociales, más desempleo, ya no van a haber taxistas y los autos van a ser automáticos. Por más que el investigador diga que en la educación siempre se va a necesitar maestros, pero yo creo que poco a poco también van a ser desplazados. Y la pregunta es, ¿cuántos nomás van a tener la capacidad de acceder a toda esta tecnología, ¿no? Y cómo va a afectar su relación con Dios, es algo que nosotros tenemos que ir ya pensando, preveyendo. Bien, gracias, Joel. Hay un principio de la misionología o de la misión, ¿no? De hacer misión. Por ejemplo, si yo voy a ir a un pueblo, a una nación, a una ciudad, cuyo idioma es diferente al mío, yo voy a ir y voy a hablar mi idioma, yo voy a ir y voy a exigir que hablen mi idioma. No es cierto. Tengo que aprender ese idioma, tengo que aprender esa lengua. Voy a imponer mis costumbres, me adapto a las costumbres, en tanto que no quiebre mis principios cristianos y ética. A ver, ¿qué hacemos con la medicina? Díganme, ¿ustedes conocen de cristianos, de repente sí, ¿no? Que no aceptan el trasplante de órganos? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Ustedes han determinado que ustedes no quieren trasplante de órganos? Bueno, Pastor Daniel, yo creo que sería, viéndolo desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que sería algo bueno si aprovechamos esa tecnología que, bueno, con un fin bueno, no, la tecnología ha ido avanzando muy bien y bueno, si nosotros nos agarramos a criticar todo, no obtenemos nada. Yo creo que Dios nos va a dar la sabiduría para poder, eso es importante, no depender mucho de Él, para poder entender lo que está sucediendo. Aquí, cuando hablaron del futuro de la medicina, no llegó al punto donde yo estaba viendo un documental donde ya están haciendo órganos, ¿no? Corazones, todo, con máquinas 3D. Y yo creo que eso es muy importante. Bueno, yo creo que para nosotros, si es que llegara la oportunidad de que, pero imposible porque son muy caros, creo, esos órganos que crean a través de 3D, sería muy bueno, ¿no? Pero aprovecharlo de alguna forma es bueno. Entonces, el tema aquí para los teólogos, las teólogas de la perspectiva cristiana es lo ético. Lo ético. ¿Qué es lo ético? ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Cuál es el principio de la dignidad humana? A ver, José Cuya. Sí, José. Bueno,
Lo que es el tema de medicina, estaba escuchando, ¿no? En esta entrevista decía, ¿no? Que iba a haber más seguimiento respecto a la salud del ser humano, ¿no? Respecto a la salud del ser humano, y es muy favorable, pero veamos que ya todo se basaría más en la tecnología, ¿no? Entonces, ¿dónde quedarían quizás los médicos también aquí, ¿no? En este tiempo, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿dónde quedarían los médicos, ¿no? O Bien, los enfermeros, ¿no? bien, como verán, como ven, la realidad nos levantan interrogantes, pero la realidad posible, plausible, futura, a mediano plazo y a largo plazo también nos levantan preguntas e inquietudes. Ahora, esta realidad es propio del desarrollo del ser humano. Uno puede preguntarse, ¿de dónde salen las formas o los principios constituidos en la materia? ¿De dónde sale? Yo no sé si, bueno, yo no sé, es una forma de decir, en la película, las películas futurísticas, por supuesto que siempre dejan entrever por dónde van los avances científicos, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, no me acuerdo de esta película, se me ha ido, pero donde se presenta a la materia líquida, ¿no? La materia líquida, es decir, Terminator, en Terminator, saben que hay hasta Terminator 3. Y los robots o los androides, no sé cómo decirles, que vienen del futuro, se pueden diluir, se pueden hacer líquido y traspasar por las puertas por debajo. ¿Cierto? Se hacen líquido y pasan por debajo, por donde se filtra, por donde va la luz. Y saben ustedes que esta es una realidad que ya se dio. Investiguen, en YouTube hay mucha información de esto, pero información científica, por connotados científicos sí sé, ¿no? Y ya es una realidad y está en función de la investigación, el descubrimiento, la realidad más allá del átomo. Así que no estamos hablando de cosas que no son reales, sino que no las conocemos, no somos científicos, no nos interesan, no vamos por ahí. Por ejemplo, nosotros utilizamos los aparatos de la tecnología presente y nos asombra al principio, pero como decía Oppenheimer, y después nos acostumbramos, pero nunca analizamos cómo es que se da, ¿no? ¿Cómo es que se puede ver, por ejemplo, cómo es que se puede hacer en una pantalla de la laptop o de la tablet o del smartphone? Se puede hacer colores, letras, se puede ver que se mueven, se puede ver hasta en forma 3D, en fin. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Y esto es tecnología, y esta es una realidad. Uno dice, ¿esto es de Dios? No es de Dios. O, bueno, vivamos como los Amish, ¿no es cierto? Ustedes saben que los Amish, que es una comunidad de la reforma radical, es una comunidad que sigue a la reforma radical, es decir, aquellos que estuvieron en el momento de Lutero, pero que no aportaron como en ese momento la iglesia que protestaba con Lutero y que después fue la iglesia luterana, la iglesia calvinista, presbiteriana, en fin, fueron los anabautistas. Y los Amish hasta este momento tienen comunidades en las cuales no aceptan electricidad, ya a esa decisión, por ejemplo. Pero vaya, veamos si esto es lo que a donde habría tenido que ir el mundo con los designios de Dios. Es decir, los Amish sí tienen una voz profética, ellos son la voz de Dios, es lo que Dios ha querido y no lo que el mundo por donde está caminando. Habrá que valorar, de repente sí, pero por otro lado, ¿quién ha posibilitado los descubrimientos? ¿El diablo? Hay que hacerse muchas preguntas. Yo solamente pongo inquietudes y preguntas para ir resolviendo. No lo voy a resolver. Pero el tema de la escatología es el tema de la realidad, cómo se ve la realidad. Sí, Carlos. Quería comentar algo, ¿no? Yo creo que todos estos asuntos desde la ética tienen que ser resueltos, ¿no? Básicamente desde la ética. Todavía queda un sesgo en el pensamiento de muchos respecto a que Dios
se enoja, ¿no? Asumimos su papel, su rol. Pero esa es una idea un poco mitificada acerca de quién es Dios, ¿no? Yo creo que en realidad atentar contra Dios sería más bien que entre todo este desarrollo que tengamos, este desarrollo tecnológico que tengamos, por ejemplo, se tengan las medicinas gracias a la tecnología, pero que estas medicinas no lleguen a los más necesitados, de que se crean órganos y solamente sea para beneficio de algunos, ¿no? Y no sea en realidad un beneficio común para la humanidad. Ahí creo es atentar contra Dios. Yo creo que es más por ahí. Esa es mi apreciación, ¿no? Gracias, Carlos. Y era en la línea que iba tanto Joel como José, ¿no? Tan caros estos órganos o tan cara esta tecnología que ¿quién accede? Fíjense ustedes, nada más lo estamos viendo con la pandemia. En la pandemia, por supuesto, no hay problema, quédate en casa, ¿no? Quédate en casa, bueno, si tu casa es espaciosa, amplia, tienes agua, luz, tienes todo, y tienes una buena refrigeradora, tienes todo, en realidad no necesitas nada, incluso pides para que te traigan a tu casa, en fin, pero ¿de dónde sale todo eso? ¿Quién tiene todo eso? ¿Quién tiene todo eso, no? Y es por, ya podemos analizar, ustedes lo han visto también en otros cursos, todos tienen derecho, pero ¿por qué todos no tienen el acceso? Pero de esto se ocupa la teología precisamente. A ver, terminemos con este reto que tiene que ver, yo creo con la escatología también. Y básicamente yo estoy corriendo, o sea que yo ya lo había, por supuesto, preparado antes, ¿no? Entonces estoy viendo las partes más importantes, pero yo les voy a pasar, lo pueden buscar ustedes en internet, está en libre acceso, así que no hay problema, para ver la entrevista completa, el programa completo de Oppenheimer. Peter Diamandis, Elon Musk, el fundador de Tesla, varios otros dicen que muy pronto la Tierra va a ser inhabitable, entre otras cosas por el calentamiento global, y que vamos a tener que pasar como humanidad a la colonización del espacio. ¿Cuándo crees que pasará eso? Si es que pasa, ¿va a pasar en nuestras vidas? Pienso en la idea de que esta generación, nuestra generación, en los próximos 10 o 20 años, verá el momento en que nos mudaremos irreversiblemente de nuestro planeta a las estrellas. Lo que sea que evolucionemos dentro de 1000 años a partir de ahora, dentro de 1.000.000 de años, miraremos hacia atrás a estas próximas décadas, al momento en el que la raza humana salió del planeta Tierra, a la Luna, a Marte, para liberarse y crear colonias espaciales. Hace 50 años todo esto fue una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hoy ya no es una competencia entre gobiernos, es una competencia de la industria privada. Es Elon Musk con SpaceX, Jeff Bezos con Blue Origin y otros empresarios privados que están desarrollando las capacidades para llevarnos a otros planetas. Y lo que han logrado, lo que Elon ha logrado con sus vehículos de lanzamiento, con el Falcon 9, con el Falcon Heavy y la nave estelar que se acerca ahora, es nada menos que un cambio dramático. Lo han hecho increíblemente, mucho mejor que todos los militares industriales. Jeff Bezos está invirtiendo más de $1.000 millones de su propio dinero privado cada año. Tiene muchos miles de millones para invertir. Los conozco a ambos desde hace décadas y están listos para ir a la Luna. Y luego, después de la Luna, Elon Musk quiere ir a colonizar Marte. Y Jeff Bezos quiere crear colonias en el espacio. Yo creo que esto es parte de la evolución humana. Evolucionamos de África a Europa y Asia y las Américas. Desde Europa vinimos a los Estados Unidos y, como saben, somos una especie de exploradores y hacemos nuestro mejor trabajo en esas fronteras. ¿Qué le dices a los escépticos que dicen que, bueno, que la gente ha estado prediciendo los autos voladores desde mucho tiempo, que la gente ha estado practicando una expectativa de vida de más de 100 años desde hace décadas, la colonización en el espacio exterior, etcétera, etcétera, y bueno, aún no ha pasado nada de eso? ¿Por qué el futuro va a ser más rápido de lo que pensamos? Para los escépticos, lo que digo es que el poder y la tecnología a la que cada uno de nosotros tiene acceso en este momento
no tiene paralelo en ningún momento de la historia humana. Cualquiera de nosotros que quiera saber algo puede hablar con su teléfono. Eso es impresionante. Hacerle preguntas y te contestará. Puedes hacer llamadas de videoconferencia gratis a alguien al otro lado del planeta, ¿sabes? Estamos viviendo en un momento que es extraordinario. Sí, los autos voladores tardaron un tiempo en llegar, pero ahora están aquí. Estamos viendo a Boeing, Airbus, Embraer, ya sabes, todas las principales compañías automotrices, miles de millones de dólares invirtiendo en esto. Estarán operativos en los próximos 3 años en Dallas y Los Ángeles desde el aire de Uber. Entonces, es un momento extraordinario. Y para los escépticos, escuchen, si quieren dejar de usar la tecnología, pueden dejar de usar su teléfono, dejar de usar internet, dejar de usar un automóvil y pueden ir y cultivar sus alimentos en el campo. Esa siempre es una opción. Pero para el resto de nosotros, esta tecnología nos permite soñar, soñar sueños extraordinarios y hacer que nuestros sueños se hagan realidad más que nunca antes en la historia de la humanidad. Bien, hay que tomar una opción. Y la opción es ir a cultivar o seguir con la tecnología. Nos podemos volver Amish o formar una comunidad Amish aquí en Lima, ¿no? O optar por la tecnología, pero acá viene el tema. Si optamos por la tecnología, ¿cómo la optamos? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer cuando se establezcan en la Luna o se establezcan en Marte? No es ciencia ficción, vuelvo a repetir, no es ciencia ficción. Ustedes pueden averiguar sobre estos empresarios multimillonarios, más allá de cómo han hecho su fortuna, son jóvenes en realidad y tienen miles y miles y miles de millones de dólares, y para hacer un cohete, para lanzar un cohete, por favor, no son gente que no es inteligente en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, se puebla o se llega a Marte, ¿no? Se coloniza Marte. Muy bien. El Señor viene. Yo siempre he leído el texto que viene, pero siempre vamos a ascender desde cualquier parte de donde estemos, donde hayamos muerto, o los que están vivos. Lo que me puedo imaginar es que en Marte no va a haber cristianos, entonces no hay problema. Pero después que se van todos los cristianos y viene el milenio y la patria celestial, y entonces, ¿y los otros? ¿Qué va a hacer? Porque la Biblia no me dice nada de que estas personas que están en Marte se van a morir. O sea, yo no sé nada. La verdad que me rompo la cabeza pensando, ¿cómo hago? Mi teología no me da. Ayúdenme. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿O qué opinan? ¿O están igual que yo? Bueno, pastor, de mi parte me asombró mucho, ¿no? Eso se ha estado pensando mucho antes, ¿no? En las películas, como vemos, acerca del conquista del espacio, ¿no? Incluso, como usted dice, nos recomienda ver en YouTube, hay videos que yo he visto que dice que ya unos empresarios ya tienen lotes en la Luna, en Marte, y incluso escuché que ellos quieren huir ya saben acerca de la destrucción del planeta Tierra en algún tiempo, pero quieren huir del fin del mundo. Yo creo que tenemos que pensar mucho respecto de eso, ¿no? No tanto tomarlo. En esa parte también no casi lo tomo. Gracias, José. No sé si alguien más quiere aventurarse a decir algo. Sí, pastor. Quería comentar algo, ¿no? Algo ha hablado a este empresario, ¿no? De
que hemos llegado a un momento de evolución. Yo no creo que hemos llegado a un momento de evolución. Tal vez hemos llegado a momentos de desarrollo y vamos a seguir constantemente desarrollándonos como civilización. Entonces yo creo que desarrollo no es igual a evolución, ¿no? Porque en realidad aquí hay apetitos más personales, más individuales, ¿no? Y en lugar de evolucionar hemos involucionado en nuestra humanidad, ¿no? Y queremos ir a la luna, plantar ahí ciudades, y nos hemos olvidado del hermano del costado, que en realidad tiene mucha necesidad. Entonces creo que debemos empezar por ahí, ¿no? Y bueno, esa es mi apreciación. Bien, gracias. José Cuya, ¿quieres decir algo? Sí, profesor, o sea, viendo en conclusión respecto a este video, más el autor está viendo, habrá un cambio, sí, ya sea tecnológico, social, ¿no? Él viendo quizás reducir el trabajo del ser humano, pero eso no cambiará la humanidad, o quizás cambie la humanidad o sensibilidad del ser humano, ¿no? Ese es mi comentario. Bien, gracias. Gracias. Oppenheimer, que es el que ha entrevistado a este Peter, tiene algunas conclusiones que me parece es interesante escuchar y saber qué opina él, ¿no? No esperemos mucho de su opinión, pero alguna idea nos da cómo podemos aterrizar. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre cuáles de las predicciones de Diamandis se van a convertir en realidad tan pronto como él lo dice. Y también, si nosotros vamos a poder dominar la tecnología o si la tecnología nos va a dominar a nosotros. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre las predicciones de nuestro espectador de hoy, el conocido futurólogo de Silicon Valley, Peter Diamandis, el cofundador de Singularity University y varias empresas de tecnología de punta para, entre otras cosas, colonizar el espacio y para aumentar la vida humana a 130 años. Acaba de publicar un libro llamado El futuro es más rápido de lo que crees. Muchos de ustedes que leyeron mi libro más reciente, Sálvese que pueda, reconocen su nombre. Porque Diamandis es uno de los futurólogos que entrevisté varias veces y lo he citado varias veces en esta vida. Hoy Diamandis nos dijo en esta entrevista que vamos a ver autos voladores en algunas de nuestras ciudades, como por ejemplo Los Ángeles, tan pronto como dentro de 3 años, en 2023. Que vamos a empezar como especie humana a colonizar otros planetas tan pronto como en esta década, antes del 2030. Y con esta expectativa de vida va a aumentar en 10 años. Vamos a vivir 10 años más como promedio, claro. Tan pronto como en esta década y mucho más en las décadas que vienen. Ahora, ¿se van a dar todas estas cosas tan pronto como lo pronostica o son expresiones de deseos? Mi opinión, yo lo tomo Diamandis en serio. Porque es un hombre que está en el centro del mundo de la innovación. Además de ser el fundador de Singularity University, una universidad especializada en la innovación. Es el fundador del X-Prize Foundation, una fundación que ofrece premios de $10 millones a quienes inventan la mejor solución tecnológica para algunos de los problemas más grandes de la humanidad. De manera que está empapado de todo lo que se viene en los próximos 10 años. Muchos de ustedes pensarán que los pronósticos de Diamandis son expresiones de deseos. Que venimos escuchando lo de los autos voladores y de la colonización del espacio desde que éramos chicos y bueno, no ha pasado nada. Pero cuidado, porque como les decía al principio del programa, si alguien les hubiera dicho a ustedes hace apenas 12, 15 años que tendríamos un telefonito inteligente que nos puede responder inmediatamente cuando le preguntamos, por ejemplo, cuál es la capital de Rumania, o que tienen un mapa que habla, que nos dice cómo llegar de un punto al otro con el auto, o que nos permite llamar gratuitamente por WhatsApp a cualquier parte del mundo, le hubiéramos dicho que está loco de remate. Y el iPhone salió apenas en 2017. Y sin embargo, hoy
Hoy día los telefonitos que hacen todo eso y muchísimo más. Y los tomamos como algo de lo más natural. Como les decía al principio del programa, hemos anestesiado nuestra capacidad de asombro. Porque sale al mercado una de estas novedades, estamos asombrados durante las 24 horas, les contamos a nuestros amigos, a nuestros familiares lo que acabamos de descubrir. El día siguiente las adoptamos con toda naturalidad. Por otro lado, Diamandis es un tecnooptimista. Piensa que todo va a ser para bien, que la tecnología siempre ha mejorado el mundo y que lo va a seguir mejorando. Yo, después de haber entrevistado a decenas de tecnooptimistas y de tecnopesimistas, tengo algunas reservas sobre todo esto. Creo que la tecnología sí va a seguir mejorando al mundo a la larga, pero que la transición al mundo de los robots, de las computadoras inteligentes y la inteligencia artificial va a ser más traumática de lo que algunos piensan. Pero en cuanto a los pronósticos tecnológicos de Diamandis, yo los tomo en serio. Porque, como él dice en su nuevo libro, el futuro es más rápido de lo que creemos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación, educación y el futuro en el sitio de internet andresopenheimer.com. Bueno, tenemos ahí la conclusión de Oppenheimer, que es una persona muy, pero muy seria. Ustedes pueden verlo en sus programas. Se acaba inicialmente un programa de televisión, estaba en CNN y en muchas partes, y ahora solo tiene su página, ¿no? Un personaje muy respetado, que nunca diría algo falso, en realidad. Así que esta es la realidad de la cual partimos y esa es la realidad a la cual llegamos. ¿De qué futuro hablamos? Como hemos visto, y lo dice Juan Stan lo recalca más, él dice, el cristiano tiene que saber. El teólogo debe ser un especialista en interpretar la palabra de Dios, pero también interpretar las señales de los tiempos. ¿Qué es interpretar las señales de los tiempos? Es saber la realidad. Dietrich von Heffer, murió joven, fue un teólogo muy prominente, escribió 2 libros muy importantes, ¿no? Hay un libro que se llama La ética comunitaria, se puede obtener en internet, por supuesto, te rastreen, y fue un teólogo que dejó mucha enseñanza, pero más importante porque él mostró en la misma práctica. Él vivía su realidad y respondió de la manera como se conoce y por la cual fue muerto. Él fue muerto precisamente fusilado por Hitler, ¿no? Porque al descubrirse el complot que había, que él apoyaba, que fue fusilado, condenado a la pena de muerte, ¿no? Por sus convicciones. Entonces, esa es la tarea que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es discernir? ¿Qué es discernir las señales de los tiempos? No podemos discernir las señales de los tiempos que van a venir sin discernir las señales de los tiempos de ahora. El teólogo, la teóloga, tiene que meterse a todos los temas. Por eso es que en teología, ustedes habrán visto en su formación, han tenido una preparación, una enseñanza, una currícula multidisciplinaria, ¿no? Quizás se encontraron con que la formación que le ofrecía el seminario no era solamente de los cursos clásicos en los institutos y los seminarios, sino que habían cursos que tenían que ver con, aparentemente, cursos de conocimiento humano, ¿no? De conocimiento humano. Pensaba en sociología, psicología, filosofía, realidad nacional, incluso ustedes han llevado hasta economía, hasta matemáticas, porque así también lo exige el ministerio, pero son muy buenos. Y entonces acá hay un reto muy importante.
hay que meternos en la realidad. No hay otra. No podemos estar ciegos a nuestra realidad. Por ejemplo, ahora, no podemos ignorar la pandemia. Yo no puedo ir y llamar para hacer el culto en el templo. ¿Y por qué? ¿No? Estoy de espaldas a la realidad. Hay una pandemia. Quiéralo o no, hay una pandemia. No voy a explicar lo que es, ¿no? Como un ejemplo nada más. Miren, para completar, les pido que lean el siguiente capítulo. El siguiente capítulo en el libro de Juan Stan es la interpretación cristiana de la profecía. La interpretación cristiana de la profecía. Les voy a compartir acá en mi escritorio, ¿no? A ver, acá tenemos a Juan Stan. Este es el que hemos visto, llamados a discernir las señales de los tiempos, ¿no? Bien, ahí tenemos, es lo que ustedes han visto. Quizás se puede reforzar, pueden darle una releída, nunca está de más. Pero ahora les pido que lean la interpretación cristiana de la profecía. Y básicamente vamos a hacer un recorrido por la escatología en la Biblia. Los principios escatológicos que nos proveen, nos da la Biblia, nos enseña la Biblia. Por supuesto, no está todo en este artículo, pero sí es una buena entrada. Cuando definimos profecía, vamos a definir, nosotros ya tenemos una definición de escatología y hemos visto que de profecía a escatología solamente hubo un paso, ¿no? Muchos ponen como sinónimos a profecía y escatología. Los textos proféticos y también escatológicos en el Nuevo Testamento, proveeremos de la escatología en el Antiguo Testamento, pero es muy importante que partamos desde Jesús. Por eso es la escatología de Jesús, ¿no? Y vamos a leer este capítulo que da hasta, ahorita vamos a llegar hasta la página 52, me parece. Bueno, ¿no? Hasta el 55, me parece. Bueno. Bueno, es un poco más, pero ustedes lo van a leer con mucho placer. Hasta el 64. Ahí está. ¿No? Lo que les voy a pedir es que hagan un comentario a esta lectura. No les pido un resumen amplio. Eso sí, que lo lean. Léanlo, porque se va a notar, ¿no? Sí, es que dejaron de hacerlo por alguna razón. Pero es muy importante para nuestra próxima sesión que lo hayan leído. Ustedes tienen el libro, es el segundo capítulo y listo, ya no les voy a escribir por el WhatsApp. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces llegamos ahí a feliz término. Que la pasen bien entonces.